ayudante del departamento de matemáticas, así como también ayudante de proyecto futuro, y lo voy a acompañar durante este semestre en cálculo 1. Hoy vamos a ver el tema funciones, ¿ya? Vamos a ver la base conceptual. ¿Qué significa? ¿Qué es una función, por ejemplo? ¿Ya? Entonces una función se nos presenta como una relación entre variables. De pronto ese concepto no está muy claro, ¿cierto? Entonces podemos definirlo de una forma más aterrizada para nosotros y podemos decir que una función se representa de la forma f de x igual a x o y igual a x, siendo ambas dos variables y una dependiente y otra independiente. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? ¿Ya? Podemos decir que en cuanto a cromosomas, la mujer se representaba en el cromosoma X. Entonces podríamos decir que la mujer generalmente siempre es más independiente que el hombre, ¿cierto? Entonces podemos decir, la variable X es, ¿qué cualidad tiene? Independiente. ¿Ya? ¿Y quién va a depender entonces en esta relación entre las dos variables? Va a ser el hombre, como siempre, ¿ya? Entonces aquí vamos a definir que la variable Y en cuanto a cromosomas va a ser, ¿qué cosa? El hombre. Y el hombre, como bien dijimos, es dependiente, es decir, la mujer va a hacer lo que ella quiera y el hombre va a tener que acatar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que es dependiente. Eso es como parte base de la definición de función, ¿ya? Para decir qué hace el hombre y la mujer, se relacionan, ¿cierto? Entonces, como el hombre y la mujer son variables, en el tiempo no se mantienen, decimos que es una relación entre variables, ¿sí? Y las funciones tienen ciertos elementos que vamos a ir definiendo, que en el fondo determinan cada particularidad de la función. Por ejemplo, tenemos como primer concepto dominio. ¿Qué es el dominio de la función? Bueno, el dominio son todos los valores posibles que puede tomar la variable x, tal que la función existe, ¿ya? Entonces, como definición, sabemos que el dominio son los valores posibles. Vamos a escribirlo con rojito mejor. Valores posibles de x. En este curso trabajamos en el mundo de los reales, así que nos limitamos a decir a x en los reales, ¿cierto? Tal que la función exista. Entonces, ¿cómo podemos ver un ejemplo de esto? En el fondo, aquí la pregunta que yo me hago es: ¿cuándo mi función se indefine? ¿Para qué valores de x mi función ya no existe en el mundo de los reales? ¿De acuerdo? Vamos ahora con el término de recorrido. El término de recorrido, en el fondo, sería cuáles son los valores posibles de y tal que el x existe. ¿De acuerdo? Sería la definición un poco contraria. Entonces, existe un dominio, base a ese dominio, ingreso valores, ciertos números, a x, e y va tomando distintos valores también. Esos valores que toma y son el recorrido de la función, ¿ya? Y obviamente que tiene que ser en los reales. ¿Por qué? Porque estamos en el conjunto de los reales. ¿Ya? Entonces dijimos que eran los valores posibles de mi función. Perfecto. ¿Y esto cómo lo representamos gráficamente? Decimos que una función tiene un conjunto de dominio, que lo podemos llamar, por ejemplo, el conjunto A, y tiene un conjunto de recorrido, que lo podemos llamar B.
Y aquí existe cierta relación, ¿cierto? Para cada elemento de A puede tener cierto alto elemento, por ejemplo, un A, un B minúscula, un C, un D. Va a tener cierta correspondencia con los valores que vayan tomando aquí, por ejemplo, una prima, un B' minúscula, ¿cierto? Un C' y un D', ¿de acuerdo? Y en base a esa relación también se definen distintos tipos de funciones que vamos a analizar enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, esto como base. ¿Ya? Vamos a ver ahora el concepto de simetría que está por aquí también dentro de funciones. Ya lo voy a escribir un poco más acá, para que no me doble, ¿cierto? Simetría. Bueno, básicamente, simetría en matemáticas nos referimos cuando, por ejemplo, nos ponen un espejo delante y uno se mira y dice, oh, y ahí estoy yo, y claro, soy la misma persona a través de un espejo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo cuando digo que algo es simétrico, es porque yo al ser un corte transversal, de alguna forma puede ser inclinado, horizontal, ¿cierto? Se repite lo mismo. Es como si existiera un espejo, ¿ya? Entonces en funciones existe eso. ¿Para qué nos sirve la simetría? La simetría nos sirve, por ejemplo, en un momento de graficar. Si sabemos que algo es simétrico con respecto al otro, sabemos que se repite al otro lado, ¿cierto? Entonces, como se repite, solamente vamos a necesitar graficar un lado. ¿Cuál lado? El que queramos, ¿cierto? El que nos salga más así, y al otro lado simplemente hacemos la forma simétrica, ¿ya? Como si existiera un espejo, si hay una mitad de una esfera, por el otro lado está la otra mitad de la esfera, ¿sí? Entonces vamos con el concepto de simetría. Aquí también, para saber la simetría, evaluamos la paridad de la función. Aquí aparece otro concepto, ¿cierto? La paridad. ¿Qué quiere decir paridad de una función? Saber si una función es par o impar. Una función también podría ser no par ni impar. Eso significa que no va a presentar una simetría, ¿ya? Entonces definimos lo que llamamos punto 1, función par. La función par lo que cumple, o sea, para determinar si una función es par, vamos a evaluar f de menos x, ¿ya? Es decir, cualquier valor donde se presente x lo vamos a cambiar por un menos x, por su contrario, ¿de acuerdo? Y se cumple que al evaluar f de menos x resulta que obtenemos f de x, entonces decimos que la función es par, f es par. Ahora, en cuanto a simetría, ¿qué significa que una función sea par? Por ejemplo, la función x cuadrado, f de x igual a x cuadrado. ¿Qué ocurre con esa función? ¿Qué dijimos para saber? Yo se lo adelanto, digo esa función es par, compruebe. A ver, entonces lo que dijo el ayudante aquí era que teníamos que evaluar f de menos x. Entonces, a ver, comprobemos paridad. ¿Qué ocurre con f de menos x? Entonces cambiamos el x por menos x, ¿sí? Y como me dice la función, dice, oiga, lo que usted ponga ahí, el valor de x, elévelo al cuadrado. Perfecto. Entonces le damos menos x al cuadrado. Pero resulta que menos x al cuadrado es lo mismo que aquí yo pusiera un menos 1, ¿cierto? Por x, y todo eso al cuadrado, y por propiedad de potencia, puedo separarlo, ¿cierto? Es decir, menos 1 al cuadrado por x al cuadrado, y eso finalmente ¿qué resulta? X al cuadrado, ¿sí? Y si se dan cuenta que de x al cuadrado quiere decir que volví a mi función original. Entonces, decimos que si f de menos x es igual a f de x, que se cumple que la función es par. Perfecto, analicemos el gráfico de la función x al cuadrado, porque vamos a saber qué ocurre, ¿sí? ¿Dónde se presenta la simetría? Entonces tenemos un gráfico, ¿cierto? En el eje horizontal están las x y en el vertical las y, ¿ya? Esto es conocido, entonces no es necesario que lo pongan siempre, ¿de acuerdo? Entonces, así sea. Ahí tienen que cortarlo, cabrón. Entonces, ¿qué
si lo graficamos en un software como Matlab o Wolfram, vamos a ver que el eje de simetría se presenta en el eje Y. Es decir, si ustedes ponen un espejo aquí y cubren lo que está ahí, esto se debería repetir al lado izquierdo. Lo mismo al revés. Si yo pongo un espejo aquí y solamente grafico esa parte, hago un espejo y es lo que es como su complemento, ¿ya? Perfecto, esa es la definición de la paridad cuando una función es par. Cuando una función es par, entonces dijimos qué cosa? Que la función tiene simetría con respecto al eje Y. Entonces aquí lo vamos a escribir. Simetría con respecto al eje Y. Perfecto. Vamos a volver al lado izquierdo entonces. Ya vimos lo que es una función, ¿cierto? Vamos a ver cuando entonces una función es impar. ¿Ya? Entonces vamos a la función impar. ¿Qué debe ocurrir para que una función sea impar? Entonces, mismo procedimiento, tenemos que evaluar f de menos x. ¿Cierto? La función la evaluamos por f de menos x. Y si el resultado de evaluar f de menos x me da como que es igual a f de menos f de x, entonces decimos que f es impar. ¿Ya? Una función impar que yo se la doy siempre para ejemplo es, por ejemplo, f de x al cubo. ¿Ya? Entonces, para realizar, para ver si la función es par impar, tenemos que hablar f de menos x. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar f de menos x. Y al ahora cambiamos las x por menos x al cubo. Y nosotros sabemos, como vimos ahí, que en el fondo es el equivalente, ¿cierto? Y menos 1 al cubo, ¿cuánto da? Menos, ¿cierto? Y me quedaría aquí un x al cubo. Lo que sería lo mismo a decir menos f de x. Por lo tanto, sabemos que la función de x al cubo es impar. ¿Ya? ¿Y cómo es la gráfica de la función f de x al cubo? Vamos a hacer la gráfica de aquí. La gráfica de f de x al cubo es algo así. ¿Sí? Claro, porque cada vez que voy aumentando, acuérdense que esto es una recta numérica horizontal, o sea, desde el menos infinito hasta el más infinito en el eje X, y la Y representa una recta numérica vertical, desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, cada vez que vamos avanzando en la recta, estamos obteniendo ese mismo número al cubo, por lo tanto, va a ir subiendo el valor. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esta representa cierta simetría con respecto a aquí podríamos decir, al horizonte, no es cierto, pero sí, tenemos cierta simetría, existe una simetría justo con respecto al origen. ¿Ya? O sea, vale decir, yo tapo lo que hay aquí y hago exactamente lo mismo con respecto al origen y voy a obtener la otra parte. Esa es la particularidad que tiene una función impar. ¿Ya?